bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de un tema importante que tenemos que tener presente y del que todas las personas debemos tener conocimiento. Me refiero al síndrome de Down. Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y por qué especialmente hoy? Porque hoy, 21 de marzo, se conmemora justamente porque en el síndrome de Down, que también se conoce como trisomía 21, hay 3 cromosomas 21 en cada célula de la persona. Y esto hace que tenga una fisionomía característica, pero también hay mosaicos. Y de hecho, hay algunas malformaciones congénitas que se acompañan generalmente en las personas con síndrome de Down, pero afortunadamente no todas lo tienen y muchas pueden tener una extraordinaria calidad de vida y es momento de terminar con el estigma y de poder incluir a estas personas dentro de la sociedad, ya que pueden ser increíblemente productivas. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a conversar con la doctora Juana Inés Navarrete, genetista, para que nos platique detalles sobre el síndrome de Down. Hacemos una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en mi cita médica. Ya está con nosotros la doctora Juana Inés Navarrete, genetista y presidenta de la Asociación Mexicana de Genética. ¿Cuál es el nombre exacto de la asociación, doctora Navarrete? Platíquenos. Es la Asociación Mexicana de Genética Humana y estamos todos los profesionales de la salud que nos dedicamos a la genética, médicos, a la genética humana, médicos, químicos, biólogos que tenemos que ver con los pacientes, ya sea para el diagnóstico, el tratamiento, la investigación. Entonces reúne a todos esos especialistas. Excelente. Hoy dedicamos el programa al síndrome de Down, que es un padecimiento en el cual, por supuesto, está involucrada la genética, puesto que, como lo mencionaba al inicio del programa, las células de las personas con síndrome de Down cuentan con 3 cromosomas 21. Explíquenos un poquito en qué consiste esto y por qué puede ocurrir. Claro, bueno, sabes, cada especie tiene un número cromosómico. Nosotros los Homo sapiens tenemos 46 cromosomas. 2 son sexuales, todos los demás se llaman autosomas, donde están todos los cromosomas que conforman a la especie. Entonces, la especie es de 46 cromosomas. Sin embargo, a veces puede haber errores en el número de cromosomas, que se llaman alteraciones cromosómicas por número, que pueden ser cromosomas de más o de menos, o múltiplos, que son hiperploidías o hipoploidías, y a veces también hay alteraciones en la estructura de estos cromosomas. Los cromosomas son, hagan de cuenta, como los trenes en los que van sentados los pasajeros. Cada pasajero es un gen, pues los genes están dentro de los cromosomas, que no están visibles siempre, sino solo cuando la célula se va a dividir. En ocasiones, lo que les digo, puede venir un cromosoma de más o de menos. Dentro de las trisomías viables en nuestra especie, la más frecuente es la trisomía 21, conocido también como síndrome de Down, porque fue John Langdon Down el primero que la describió, las características clínicas de estos pacientes. Ahora, doctora, se habla mucho de que la edad materna influye en la presencia de un error genético de esta índole, pero ahora también hay investigación acerca de que la edad paterna también puede influir. ¿Esto ya está corroborado? Bueno, se ha visto que sí, efectivamente influye más la edad materna. Eso no quiere decir que este error, o sea, que este cromosoma además nada más exista en personas mayores de 35 años, que es cuando se ha visto que aumenta la frecuencia, sino también puede suceder en gente joven. La mayoría es por un cromosoma extra. Sin embargo, hay algunas veces que es por un error que pasa desde los padres, que un cromosoma sube arriba el otro, que se conoce con el nombre de translocación, y en ese caso, cada vez que ellos tengan un hijo, hay un riesgo de poder tener un hijo con síndrome de Down si heredan el cromosoma que tiene pegado arriba el número 21. Esos son los menos, la mayoría, sí, el 95% es por una trisomía que se llama trisomía regular, y sí, también se ha visto que influye la edad, pero no se ha comprobado, más bien la edad materna. ¿Por qué la edad materna? Porque la mujer nace
con un número determinado de óvulos desde que es feto, y con esos óvulos se queda hasta la edad adulta, hasta que se le terminan. Entonces, cuando están mucho tiempo a la hora de separarse para formar, porque son 46 en la ovogonia, y ya cuando se va a formar el óvulo, el final que va a ser el fecundado, tiene que tener la mitad, 23 cromosomas, para que se una con un esperma de 23 y forme un nuevo ser de 46 cromosomas. A veces cuando ha tenido mucho tiempo se ha habido que entonces es cuando la separación se conoce como rezago anafásico, y es cuando se queda un cromosoma o se viene uno pegado, o uno de menos, o se viene uno pegado de más en el cromosoma. Entonces cuando aparece una trisomía, porque entonces contribuye con 24 un padre y 23 el otro, entonces son 47 cromosomas. Y sí se ha visto que tiene relación con la edad materna, que a mayor edad el riesgo es mayor. El riesgo en la población general es aproximadamente de 1 en 700, pero se ha visto que va aumentando conforme aumenta la edad materna, ¿no? Por ejemplo, en mujeres de 35 a 40, de 36 a 40, ya aumenta más o menos a 1 en 300, después será de 1 en 100, y para mujeres que pueden tener hijos más arriba de los 45 años, pues el riesgo ya es mucho mayor, es de 1 en 33. Entonces sí se ha visto que influye en la edad materna. Sí, ahora, doctora, ¿a qué se refiere el término mosaico? Perfecto, también qué bueno que habla, porque muchos son así. ¿Qué quiere decir? Generalmente cuando es en la primera división del cromosoma, cuando se van a la hora de la primera división, el corpúsculo polar y el primero que va a ser el primer ovocito primario, en la primera división es el error. Entonces todas las demás células, porque el primero se pierde, ya van a tener ese cromosoma extra, 24, entonces al unirse con el de 23 van a tener 47, todas las células. Pero en ocasión, no es en la primera división, sino es en la segunda división. ¿Qué quiere decir? Que va a haber células de 46 y células de 46. Va a haber cromosomas con 24 y cromosomas con 23. Entonces, a la hora de la fecundación, o la segunda, es después de la división de la fecundación, entonces va a haber células con 46 y células con 47. ¿Por qué se llama mosaico? Porque, como su nombre lo dice, pues es un mosaico. Unas tienen 46 y otras 47. Se ha visto mucho que dicen, bueno, entonces el fenotipo va a tener, o sea, la expresión de que el mosaico va a tener menos características clínicas o que la trisomía 21 completo. No se ha corroborado eso, realmente depende del grado de mosaico, a menos que sea muy leve, que la mayoría predomine el 47, ya digo 46, ya haya muy poquitos de 47, a lo mejor, pero el mosaico hay que entender que una cosa es lo que vemos en la sangre y otra cosa es lo que está sucediendo en todo el cuerpo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, doctora, y regresamos justamente con las características clínicas de una persona con síndrome de Down. Sí, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del síndrome de Down hoy, que es el Día Mundial de la Trisomía 21, es decir, conocida como síndrome de Down. Y la doctora Juana Inés Navarrete, presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, nos estaba explicando las características genéticas justamente de lo que ocurre en una persona que tiene síndrome de Down. Pero vamos a platicar ahora de cómo se expresa, cómo se ve esto en una persona desde el punto de vista fenotípico y del funcionamiento de la persona. Doctora, explíquenos, por favor, cuáles son las características del síndrome de Down. Bueno, lo importante es hacer el diagnóstico desde el nacimiento, por lo cual igual todo médico, todo pediatra, todo neonatólogo las debe de conocer. ¿Por qué? Porque es importante la atención temprana. Ahorita voy a decir por qué. El niño con síndrome de Down generalmente es un niño que nace con un tono disminuido de todo su tono muscular, entonces se le conoce también como un niño hipotónico, es que es bajo de tono, ¿no? El tono muscular no es tan fuerte. Luego también características clínicas es que puede tener las hendiduras palpebrales rasgadas, ¿no? El puente nasal deprimido, tiene también la piel redundante en nuca. A veces tiene protrusión lingual, no porque la lengua sea más grande, sino por la hipotonía muscular. La hipotonía muscular hace que de repente el niño también le salga más la lengua, que tiene el cuello corto, ¿sí? Implantación también baja del pelo, y las características,
Estoy diciendo primero características externas y luego internas. En las manos puede tener generalmente el quinto dedo, puede tener la falange más corta, entonces eso hace que el dedo esté inclinado como hacia adentro, se conoce el nombre de clinodactilia. Y el palmar, que tenemos generalmente una M, que es el pliegue de flexión proximal y distal, está unido en uno solo, que se conoce con el nombre de pliegue simiano, porque, bueno, así lo tienen muchos de los simios, pero no necesariamente se conoce con el pliegue, también con el nombre de pliegue simiano. También tiene, le digo, otras características que pueden tener hernia umbilical, y además de la hernia umbilical pueden tener también separación del primero y el quinto ortejo. Ahora, esas son las características externas y también son de talla baja, ¿no? Y pueden también tener el metabolismo más lento, como que muchas veces hay que también hacerles la prueba al nacer, es más frecuente en ellos el hipotiroidismo, por lo mismo su función es más lenta. Ahora, internamente también pueden venir con alteraciones en el corazón, sobre todo en el tabique, como coartación aórtica y bilateral. Pueden tener, además de cardiopatías, pueden tener también alteraciones en el intestino, como pueden tener también unas funciones de intestino más lento, o a veces pueden tener algún problema de reversión intestinal, tienen más frecuentemente también colitis. Y lo también importante es que la migración neuronal es un poco más lenta, entonces antes se les consumía como que tienen un retraso en el desarrollo psicomotor. No es retraso mental, sino es un retraso en el desarrollo psicomotor. Pero, por eso es bien importante, y es el mensaje, es muy importante para estos niños la estimulación temprana. Si se diagnostica en la y al niño se le da una estimulación temprana, va a haber una gran diferencia, va a ser el niño con síndrome de Down que va a poder incorporarse después muy bien a la sociedad, va a poder hacer algún oficio, va a tener su desarrollo muscular, va a ser mejor y más rápido, lo mismo que el mental, aprender a tomar cosas y aprender cosas. Entonces, la primera en darse cuenta de eso, hizo un método especial, fue María Montessori, que su método original, María Montessori, fue para niños con síndrome de Down. Entonces es muy importante, y para los papás de los niños con síndrome de Down, que que los atiendan inmediatamente, que se haga el diagnóstico y que desde pequeñitos, desde los 3 meses, los lleven a ejercicios de estimulación temprana, porque va a ser una diferencia completa si al niño no le hacen caso y hasta después empiezan con que ir a la escuela, entonces el niño siempre va a tener como un retraso importante en su desarrollo. Claro. Ahora bien, doctora, explíquenos, por favor, estos niños, ¿qué esperanza de vida tienen? Depende. Si el niño no tiene, porque hay niños con síndrome de Down que solo tienen las características externas y dentro no tienen malformaciones cardíacas, ¿no? Que un alto porcentaje tiene así, no tienen malformaciones cardíacas, no tienen otro tipo de malformaciones. Estos niños van a vivir, pueden tener una expectativa de vida casi normal, ¿no? Como hay niños con síndrome de Down que pueden llegar a los 60, 70. Sin embargo, si los niños nacen con alguna alteración cardíaca, una complicación cardíaca severa, ¿sí? Pues entonces su span de vida es mucho más corto y los padres pues muchas veces tienen que ser sometidos a cirugías para poder tener la normal, y de todas maneras, a pesar de la cirugía, pues su vida no va a ser tan larga porque tienen esta falla del corazón, ¿no? O falla de otros órganos internos. Entonces, ¿de qué depende? De las alteraciones con las que lleva el síndrome, ¿no? Sí. Pero no todos los niños la tienen, no todos los niños con Down las tienen. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar qué tan independientes y autosuficientes pueden ser las personas con síndrome de Down y la importancia de eliminar el estigma hacia esta condición. Vamos a hacer una pausa. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del síndrome de Down, hoy que se conmemora el Día Mundial de esta condición. Doctora, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los papás que tienen a un chiquito con síndrome de Down y a la sociedad en general a este respecto? Es muy importante el ver a los niños con síndrome de Down como lo que son personas y con nosotros, pueden tener lo que se llama una discapacidad, pero y repito, si estos niños son tratados desde el que los papás sepan, bueno, yo a mi niño con síndrome le voy a llevar estimulación especial, lo estimulan, lo ven, convive con todos los niños, inclusive los que pueden ir a cualquier escuela normal, claro, a lo mejor van a estar, pero si están estimulados y luego pueden ir, lo que se llama ahora mucho que tienen una sombra, pueden ir con alguna copa que les esté ayudando para que vayan al mismo ritmo del grupo, o también hay escuelas especiales, pero nada más para niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay otros síndromes que tienen un retraso mucho mayor y entonces va a retrasar a los niños con síndrome de Down. Escuela que sea exclusiva para niños con síndrome de Down, y se ha visto además que estos niños tienen muchas habilidades también artísticas, entonces fomentarles, ¿no? Desde chicos darles estimulación temprana y luego fomentarles todo lo que sea creativo para que estos niños puedan ser independientes, ¿no? Y la sociedad verlos como tal, ¿no? La parte emocional está intacta, ¿no? En el caso Claro que sí. Entonces por eso es muy importante a estos niños darles la estimulación, porque antes, por ejemplo, que era un estigma, decían no se aprendía nada, no se les estimulaba, no se les enseñaba, y como ellos son más lentos para aprender y no se les estimulaba desde niños, pues entonces estos niños sí se veía mucho la brecha entre un niño que no tenía este síndrome y el niño que sí lo tenía. Si se le estimula desde temprano, esa brecha se hace más corta. Ahora, sí. Y doctora, en cuanto al matrimonio, por ejemplo, y a la procreación, porque mucho se ha hablado ya de que, y se ha visto que pues jóvenes con síndrome de Down se casan e incluso hasta procrean. ¿Esto de qué manera se hace? ¿Es recomendado? ¿No lo es? Me imagino que es un tema de ética y mucho más profundo que lo que podríamos, platicar aquí en unos minutos, pero cuéntenos un poquito dónde nos encontramos en ese sentido. Claro, bueno, a la fecha los varones con síndrome de Down, muchos son infértiles, no pueden tener hijos porque no maduran suficiente sus espermas. Entonces, muchos de los niños con síndrome de Down, no todos, pero la gran mayoría son infértiles. Entonces, desde el punto de vista del hombre, no se preocupan mucho, pero las mujeres sí son fértiles. Ellas sí pueden tener descendencia, pueden tener o niñas con síndrome de Down, que se hereda el cromosoma extra, o niños y niñas también normales. ¿Por qué? Porque pues a la hora de la división habrá óvulos con 24 y habrá óvulos con 23. Entonces sí, pues sí, en eso hay mucho discutir, a ver si ellos, ¿no? Dependiendo de su evolución, si son personas que vayan a ser capaces de crear un niño, ¿no? En esas circunstancias. Pero pues eso sí hay que apoyarlos mucho, hay que platicar con ellos, y pues yo creo que está muy debatido, porque si la niña tuviera como mucha atraso y todo, muchas veces los papás toman la decisión por ella, y antes se usaba que las niñas las operaban para no tener niños, pero yo creo que si la niña está muy desarrollada, hay que hablar con ella, es un ser humano pues como cualquiera de nosotros, y ver, ¿no? Y plantearle, y que finalmente esta niña, ella decida, ¿no? O esta jovencita que ya va a entrar en el mundo de la fertilidad, si ella decide o no tener hijos, dependiendo de su desarrollo, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje para la población en general, para la que no tiene síndrome de Down? El mensaje es que veamos a los niños con síndrome de Down como parte de nuestra comunidad, como parte de un todos, de una diversidad. No son con decirles, no tiene el síndrome de Down como ya tiene un retraso severo, sino son parte de la comunidad, son diferentes, pero que dependiendo de su desarrollo pueden integrarse perfectamente a nuestra sociedad, tanto productiva como emotiva, o sea, tratarlo como tratamos a cualquier ser humano, bien. Pero bueno, muchos ni entre nosotros generalmente hay mucha diferencia en esta especie, pero bueno, finalmente todos somos de la misma especie,
y un poco a lo mejor dirán que tengo mensaje como de la Madre Teresa, pero todos somos hermanos, ¿no? Entonces, todos, el de la comunidad, todos somos uno. Justo como Sí, dicen en la bueno, y película de hablando de Avatar. genética, si tenemos tantas similitudes con la mosca de la fruta, ¿no? Que no Claro, vamos a tener con otro ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto que todos somos iguales, algunos con ciertas características, pero así así es. Ujú. Así es, y integrarlos son parte de nosotros, integrarlos todos lo mejor posible a la sociedad para que ellos también se sientan y se sienten parte de nuestra sociedad porque son parte de nosotros. Claro. Pues doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, sobre todo hoy en un día tan especial. Este programa se repite el sábado también y bueno, pues lo escucharán aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de vernos hoy, pero la transmisión en vivo pues se dio en el Día Mundial del Síndrome de Down. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, gracias a Viviana por invitarme. Yo siempre muy contenta de estar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a todos mis compañeros de Televisa California. Gracias a todo el equipo de Mi Cita Médica y, por supuesto, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.